¿Alguna vez te has preguntado por qué la verdadera inteligencia asusta? ¿Por qué las mentes más lúcidas son tantas veces silenciadas? ¿Y qué hay detrás del miedo que sentimos frente a quien ve lo que nadie más ve? Nietzsche escribió una vez: y aquellos que fueron vistos bailando fueron juzgados como locos por quienes no podían escuchar la música. La frase es hermosa, pero esconde una verdad brutal. La genialidad, la verdadera, incómoda, irreverente, no es celebrada, es temida. Imagina que la genialidad no sea un don amable, sino una transgresión, no una bendición del cielo, sino un asalto al mundo de las apariencias. La mente que piensa fuera de los márgenes, que no acepta las verdades prefabricadas, que se burla de las reglas, que desenmascara los rituales de la moralidad, esa mente es peligrosa, no cabe en los salones de la virtud, rompe espejos sagrados. Aquí, en este espacio entre lo consciente y lo inconsciente, entre la cordura y el delirio, vamos a caminar juntos por un sendero que pocos se atreven a recorrer. Este no es un video sobre cómo parecer inteligente, es un llamado, casi un susurro, para quienes sienten que hay algo mal en la forma en que el mundo define la inteligencia. Si ya notaste que el sistema premia la obediencia, que el elogio público muchas veces es un regalo envenenado, que el verdadero saber exige soledad, valentía e incluso frialdad, entonces estás listo para escuchar lo que viene ahora, porque en este video vamos a desnudar la ilusión romántica del genio bonachón, del intelectual inofensivo, del erudito domesticado. Vamos a entender por qué, en la visión de Maquiavelo y de tantos otros pensadores indóciles, el verdadero genio no se conforma con entender el mundo, lo reescribe. Y eso, amigo mío, parece ilegal, pero tal vez lo que sea ilegal en realidad es permitirte vivir encadenado a la mediocridad. Tal vez el mayor crimen sea sofocar tu claridad para encajar en la comodidad de los demás. Prepárate. Hoy no hablaremos de virtud, hablaremos de lucidez. No invocaremos santidad, invocaremos soberanía. Respira profundo. Estás a punto de atravesar el espejo. ¿Ya notaste cómo el mundo finge venerar a los genios, pero solo después de que mueren? Mientras respiran, son ignorados, ridiculizados, silenciados. A la sociedad le gusta la idea del genio, siempre y cuando esté lejos, de preferencia enterrado o domesticado, porque el verdadero genio, aquel que piensa con una libertad incómoda, que no repite las verdades autorizadas, que observa el mundo con ojos desnudos y fríos, ese tipo es inaceptable, no encaja, desordena. La figura del genio domesticado, el científico simpático, el artista excéntrico, el profesor distraído, es una invención cómoda. Sirve para mantener en pie al sistema. Un genio que divierte, que contribuye sin desafiar, que se inclina ante la estética de la aceptación. Ese hasta puede recibir una estatua. Pero el otro tipo, el que atraviesa las capas de ilusión y revela la mecánica de la manipulación, ese es tratado como amenaza. Y lo es, porque no necesita ser amado. Quiere entender. Y una vez que entiende, no calla. Ese es el genio que Nietzsche presentía cuando hablaba de la voluntad de poder. Una fuerza que no busca afecto, sino expresión, que no vive para agradar, sino para afirmarse. El genio inaceptable es, por definición, un exiliado. Camina entre los hombres como quien observa una obra de teatro absurda, pero no ríe, solo calcula. No sonríe a los actores, memoriza el escenario, anticipa el colapso del escenario. ¿Y sabes qué lo vuelve más peligroso? Que no se desespera por ser rechazado. El genio que no se inclina es aquel que Maquiavelo habría llamado virtuoso, no en el sentido cristiano, claro, sino en el más crudo, el que posee la habilidad de doblar la fortuna a su voluntad. No se trata de ser bueno, se trata de ser eficaz, no de buscar justicia, sino de leer la realidad como es, desnuda y cruda, y moverse con precisión. Ese genio no pide permiso para pensar, no discute con los ciegos, los esquiva, por eso se le llama arrogante, frío, peligroso. La verdad es que su presencia expone la fragilidad de los demás. No necesita gritar. Su lucidez es una navaja silenciosa. Percibe lo que hay detrás del discurso, lo que motiva los gestos, lo que se esconde en las entrelíneas. Y esa percepción es intolerable en un mundo entrenado para recompensar la apariencia de virtud en vez de la verdad. La genialidad, cuando es auténtica, no forma parte de la fiesta. Apaga las luces, porque el verdadero genio no viene a traer consuelo, viene a incendiar certezas, y por eso es rechazado, por eso es aislado, y sin embargo, es él quien dicta las reglas.
aunque en silencio, es el loco que, un siglo después, será llamado visionario. Es el traidor que, tras la caída del imperio, será celebrado como profeta. Es el monstruo que, al final de cuentas, salvó al pueblo, pero de la manera equivocada. Ahora dime algo. ¿Alguna vez te sentiste agotado de tanto intentar mejorar, pero sin ver resultados reales? ¿Leíste libros, probaste técnicas, anotaste metas? Y aún así, ¿nada parece sostener el cambio a largo plazo? Esto tiene una razón, y no está relacionada con falta de voluntad. La mayoría intenta transformar su vida sin entender primero cómo funciona la mente, pero existe un método estructurado, probado a lo largo de los siglos, que te enseña a reorganizar tus pensamientos, ganar claridad sobre tu identidad y construir disciplina emocional sin depender de la motivación. Este método combina neurociencia, psicología del comportamiento y filosofía práctica, y cuando se aplica, suele marcar un antes y un después. Quienes lo han aplicado reportan una sensación de orden mental, paz y autodominio que antes parecía imposible. Dejamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio. Solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Pensar, de verdad, no es un acto neutro. Es una afrenta. La mayoría de las personas no quiere pensar. Quieren confirmar, reforzar, sentir que tienen razón, no descubrir si están equivocadas. Pensar, como acto profundo, solitario y radical, se mira con desconfianza, porque quien piensa demasiado, tarde o temprano empieza a ver, y quien empieza a ver, empieza a inquietar. Mira a tu alrededor. El mundo recompensa al obediente, no al lúcido. La escuela premia al que repite, la empresa asciende al que no cuestiona, la religión exalta al que cree sin dudar, pero el pensador, ese que sospecha, que cuestiona, que rehace el camino, siempre es el incómodo, el extraño, el que no sonríe en las fotos. Y no es casualidad. Pensar es peligroso porque desmonta los escenarios donde los demás actúan con tanto esfuerzo. Un pensamiento verdadero es como una chispa en un teatro de papel. Arde rápido, incendia fácil. Fue por pensar demasiado que Sócrates fue condenado, que Giordano Bruno fue quemado, que Maquiavelo fue exiliado, no porque estuvieran equivocados, sino porque tenían demasiada razón, demasiado pronto y sin permiso. Su lucidez cortaba como un cuchillo. Maquiavelo en particular lo entendió como pocos. Sabía que las ideas tienen un precio y que la claridad cobra tributo. Por eso escribió El Príncipe con un lenguaje crudo, quirúrgico, sin fingimientos. No quería agradar, quería exponer. Decir que la virtud política no es moral, es estrategia. Que los hombres no son buenos, sino predecibles. Que pensar con libertad, en política, es pensar como quien prepara una trampa, con cuidado, con sangre fría, con tiempo. Empiezas a pensar de verdad cuando comienzas a perder amigos, cuando dejas de reírte de ciertos chistes, cuando los discursos bonitos ya no te conmueven, cuando un elogio suena más a manipulación que a reconocimiento. Ahí es cuando descubres que el pensamiento libera, pero también aísla, porque pensar no es solo ver lo que nadie vio, es ver lo que todos vieron, pero notar lo que nadie se atrevió a nombrar. El verdadero pensador se vuelve peligroso cuando empieza a notar el juego detrás del juego, cuando se da cuenta de que las palabras más usadas, justicia, paz, bien común, son, muchas veces, fachadas de intereses mucho más oscuros. Se vuelve peligroso porque descubre que el rey está desnudo y que en realidad todos ya lo sabían, pero prefieren fingir. Pensar es peligroso porque es un acto de desobediencia interior, es decir, ya no acepto vivir con la venda en los ojos. Es el comienzo de la separación entre tú y el rebaño, y cuando empiezas a alejarte, ellos lo notan y tratan de jalarte de regreso. ¿Ya sentiste eso? Esa presión invisible para no ser tan intenso, no pensar tanto, no complicar las cosas. Es el sistema defendiéndose, pero el pensamiento no perdona. Una vez que viste, ya no puedes dejar de ver, y ese es el riesgo. Y también el privilegio, porque como dijo Pascal, el hombre no es más que un junco, el más débil de la naturaleza, pero es un junco pensante, y es justamente por pensar que se vuelve soberano o criminal. Existe un crimen silencioso que pocos se atreven a cometer, el de ver el mundo con claridad. La claridad no es lucidez poética, es brutalidad, es ver las intenciones escondidas detrás de las sonrisas, las cadenas detrás de las tradiciones, el cálculo disfrazado de bondad. Y cuando miras así, el mundo no te perdona, porque la claridad desmonta el teatro, y el teatro es todo lo que muchos tienen.
La mayoría prefiere la comodidad de la mentira bien contada a la verdad desnuda y cruda, porque la verdad exige posicionamiento. En cambio, la ilusión ofrece consuelo. Lo claro es frío, la penumbra, tibia. Claridad es darse cuenta de que la moral, tantas veces, no pasa de ser un adorno, que el bien es muchas veces una excusa, que lo justo es, con frecuencia, lo que fue bien narrado. Claridad es ver que el héroe depende de la versión de la historia, que el villano no siempre es quien cometió más maldades, sino quien perdió el control de la narrativa. Y ese entendimiento no solo libera, también aísla. El pensador claro no discute, observa, no se involucra en debates acalorados, estudia el escenario, a los actores, el guión. Mientras los demás gritan, él calcula. Mientras los demás aplauden, él pregunta, ¿quién escribió esta obra? La claridad te convierte en alguien peligroso, no porque quieras destruir, sino porque ya no crees en los símbolos que mantienen a los demás en orden. Ya no te inclinas ante el altar de la opinión pública, no tiemblas ante títulos, no te impresionan los palacios, porque sabes que detrás de cada altar, cada medalla, cada muralla, solo hay hombres, y los hombres son falibles, frágiles, manipulables y a veces geniales. Por eso el genio no es aceptado, porque dice lo que nadie quiere escuchar, o peor, dice lo que todos saben, pero no soportan enfrentar. Y aquí está el punto crucial. La claridad, por sí sola, no basta. Necesita coraje, porque ver es solo el primer paso. Actuar con base en lo que se ha visto, eso es lo que transforma la lucidez en crimen. El mundo perdona al ciego, se burla del ingenuo, tolera al tonto, pero teme y castiga al que ve demasiado, al que entiende rápido, al que no se deja llevar por la emoción del colectivo, al que entiende, por ejemplo, que muchos elogios son trampas, que las promesas son formas de contención, que hasta el amor puede ser una estrategia de control. A ese hombre lo llaman frío, paranoico, sociópata, pero quizás sea simplemente, claro, claridad es saber que la bondad sin estrategia es inofensiva, que el conocimiento sin acción es una biblioteca muerta, que la moral sin poder es solo ornamento para los débiles, y esa claridad, cuando se aplica, se convierte en estrategia, y la estrategia, cuando es exitosa, se convierte en dominio, y el dominio, cuando es visto por quien no entiende, parece un crimen. De ahí el nombre de este capítulo, el crimen de la claridad. No porque la claridad sea incorrecta, sino porque rompe acuerdos invisibles, acuerdos que dicen, finge que crees, nosotros también fingimos, así todos duermen en paz, pero el genio no duerme, ve, y por eso es quien define los rumbos, aunque en silencio. Si alguna vez sentiste esa claridad doler, como una luz demasiado fuerte en plena madrugada, lo sabes, es solitario, sí, pero es el comienzo de la soberanía. Llega un punto en la vida en que necesitas elegir, o te vuelves soberano de ti mismo, o desapareces en el olvido cómodo de quienes nunca se atrevieron, y esa elección no se hace bajo reflectores, no ocurre en discursos ni en grandes momentos, se da en silencio, en el intervalo entre un pensamiento incómodo y la decisión de no tragártelo, entre ver algo que los demás ignoran y quedarte callado, o actuar. La soberanía empieza como una incomodidad, un fastidio ante lo obvio, un hartazgo frente a las repeticiones, un cansancio con la espera de reconocimiento, y cuando lo percibes, ya no puedes seguir jugando al juego de la aprobación. Te das cuenta de que la verdad no necesita audiencia, que la autenticidad no se negocia, y que ser recordado no vale nada si el precio es traicionar tu propia visión. Ahí comienza el cambio, sutil, pero irreversible. Empiezas a elegir el silencio que observa en vez del ruido que agrada. Empiezas a hablar menos, pero a pensar más, a escuchar no para estar de acuerdo, sino para descifrar, a moverte no para pertenecer, sino para posicionarte, y el mundo lo siente y reacciona, porque el soberano no depende del afecto, no se inclina ante la narrativa vigente, entiende la moral como herramienta, no como prisión, sabe que las reglas fueron hechas por quien venció y que pueden reescribirse por quien se atreva. Esa soberanía no se viste de arrogancia, es discreta, no grita, sostiene la mirada, no convence, hace que el tiempo trabaje a su favor, y por eso es tan peligrosa, porque quien no necesita ser amado no puede ser controlado. Quien no busca pertenencia no teme a la exclusión. Quien conoce su propio valor no se dobla ante ningún precio. Pero aquí está la advertencia. La soberanía cobra caro, exige desapego, perderás aplausos, verás puertas cerrarse.
amigos alejarse, pero lo que queda es oro. Queda el silencio fuerte de quien no vive para agradar, queda la ligereza de no tener que fingir, queda la claridad de saber que, incluso solo, no te traicionaste. Y al final, entre la sombra de la conformidad y la luz cortante de la soberanía, entenderás, el olvido es el destino de los dóciles, la eternidad es el premio de quienes se atreven a pensar en voz alta, incluso cuando todos piden silencio. Entonces elige, ser recordado por haber sido útil o por haber sido incontrolable, soberanía u olvido, no hay punto medio. Ahora que llegamos al final, dime, ¿todavía deseas que te llamen genio? Porque después de todo lo que hablamos aquí, quizá haya quedado claro. Ser genio no es un título, es una carga. Es la carga de ver demasiado, de pensar demasiado, de no poder volver a dormir después de abrir los ojos por primera vez. La verdadera genialidad no vive en el aplauso, vive en la claridad. No se alimenta de palmadas en la espalda, sino de la extraña serenidad de saber que, detrás del teatro de la vida, hay engranajes y que aprendiste a operarlos. ¿Lo sientes? Ese silencio interno que surge cuando entiendes que el mundo no es justo, pero que eso no te impide vencerlo. Esa incomodidad existencial mezclada con un hambre inmensa de ser más de lo que esperan de ti. Entonces sí, quizá estés listo, pero entiende, no hay retorno. Después de la lucidez, el viejo confort muere. Después de la soberanía, cualquier sumisión se vuelve insoportable. Después de la claridad, el precio de la mentira se vuelve demasiado alto, y aún así, vale la pena. Porque vivir con los ojos cerrados es sobrevivir, pero vivir con los ojos abiertos, aunque te llamen peligroso, arrogante, incluso criminal, es existir por completo. Al final, la elección es tuya, ser uno más, o ser aquel que atraviesa el espejo, ser la audiencia, o ser el autor, ser recordado como un reflejo, o como el fuego que quemó el telón del teatro. Y si alguien te llama loco por eso, sonríe. Tal vez tengan razón, pero solo porque, en este mundo ciego, ver es el verdadero desvío. Necesito contarte algo. Y no es una frase de impacto. Durante años de mi vida intenté ser aceptable. Leí los libros correctos, usé las palabras correctas, fui agradable, pero algo dentro de mí siempre incomodaba. Era como una especie de comezón en el alma, como si estuviera viendo el mundo a través de un vidrio empañado. Hasta que un día, en plena madrugada, después de una de esas conversaciones internas que no te dejan dormir, me hice una pregunta que lo cambió todo. ¿Y si dejo de intentar encajar y empiezo a entender el porqué de los bordes? Esa noche no dormí, pero comencé, por fin, a despertar. Y si tú llegaste hasta aquí, hasta el final de este video, sospecho que también estás en ese momento, entre la vieja comodidad y la nueva claridad, entre el eco de la aprobación y el silencio soberano de quien ya entendió que pensar demasiado no es una maldición, es destino. Así que gracias. Gracias por caminar conmigo en este sendero entre sombras y revelaciones, por no retroceder ante las ideas duras, por no huir de las preguntas sin respuesta, por elegir, al menos por unos minutos, el riesgo de la lucidez en lugar de la comodidad de la ilusión. Pero antes de que te vayas, rompamos la cuarta pared un instante. Si lo que hablamos aquí tuvo sentido para ti, no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para acceder al contenido completo que te muestra cómo redefinir tus patrones mentales, tu identidad y la forma en que tomas decisiones, creas hábitos y gestionas tus emociones. Si llegaste hasta el final, felicidades. Acabas de cometer el error más grave en el manual de la mediocridad, pensar hasta el último minuto. Pero calma, todavía tienes tiempo de redimirte. Solo no le des like, no comentes, no te suscribas y cierra esta pestaña bien rápido. Regresa al feed, mira un video de gatitos, ríete de un bailecito, cree que el mundo es tierno y predecible. Vamos, no pasa nada. Ahora, si por acaso decidiste quedarte, entonces comprométete. Suscríbete al canal porque los que ven ya no pueden fingir que están ciegos. Comenta aquí abajo, la claridad es mi rebelión, y sabré que eres de los nuestros. Dale like a este video, no por cortesía, sino como una señal, un gesto secreto para quienes saben que ya no hay vuelta atrás. Y sí, hay otro video ahí, esperando. Pero cuidado, puede romper lo que aún queda de tus certezas, o peor, puede hacer que todo finalmente tenga sentido. Haz clic, si tienes el valor. Nos encontramos allá.